que falla miserablemente. Y eso es algo que todos nosotros estamos expuestos. Entonces, aquí vamos a ver a Pedro con sus luchas, y usted y yo nos identificamos con sus luchas, pero también vamos a mirar el hecho de lo que se convirtió. Independientemente, no fue perfecto, sí, pero hubo un proceso en él, en donde pasó de caer a ser usado por Dios de una manera increíble. Yo creo que esa es una realidad para todos nosotros. Lamentablemente hoy día nosotros estamos expuestos a tanta información y usted a veces en el Facebook o en otro tipo de redes sociales, usted ve mucha información de manuales, de cosas, de cómo ser exitoso. Y a veces nosotros nos enfocamos, ¿ya? Hay mucho marketing con respecto a eso y a veces en las mismas iglesias a veces el tema o el título que se le da al estudio es con el propósito de enganchar a la gente. Entonces hay demasiado de cómo ser exitoso. Hoy día vamos a hacerlo diferente. En la primera parte nosotros vamos a ver el manual de cómo fallar espiritualmente. Y ojalá que ninguno siga este manual. Pero si alguien está viviendo a lo mejor en una situación así, debe entender que está llevando su vida hacia un fracaso. Y vamos a ver la vida de Pedro. Yo creo que Pedro nos ilustra en eso. En estas fallas que nosotros también podemos llegar a tener, Pedro las tuvo. Pedro las tuvo. Pedro, en vez de estar orando en la noche, estuvo durmiendo. Pedro, en vez de estar caminando con el Señor, ya no lo hizo. Pedro, en vez de estar siguiendo de cerca al Señor, no lo hizo. Y la consecuencia la vemos aquí. Un fracaso, una falla, un problema muy grande en su vida espiritual, que lo llevó obviamente en un proceso donde Dios lo va a restaurar. Entonces vemos la caída de Pedro, pero también vamos a ver la restauración. Y vemos aquí algunos pasos, vamos a ver 5 razones por qué Pedro cayó. Y no pobrecito Pedro, sino veámoslo nosotros en esta realidad, de que también podemos estar ahí. Acuérdense, todo lo que usted tiene aquí en la palabra de Dios es con el propósito de enseñarnos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, de cómo debemos andar, de cómo no debemos andar, qué va a producir beneficio en nuestra vida, qué va a producir fracaso en nuestra vida. Bueno, aquí vemos este ejemplo, la vida de este hombre, ¿ya? Que al final terminó, ¿ya?, en serios problemas, pero gracias a Dios que Dios lo restauró. ¿Cuál es el contexto en el que estamos aquí? Acuérdense, la semana pasada estamos viendo jueves. Ahora jueves, acuérdense, jueves comienza a las 6 de la tarde de nuestro miércoles. ¿Ya? Y el Señor Jesús está con sus discípulos en el aposento alto. Ya vimos acerca de que comió la Pascua, que deseaba, ya vimos que Judas se coludió con los sacerdotes y los líderes religiosos para entregarle a Jesús. Jesús les dice, he deseado estar con ustedes y compartir esto, cuánto he deseado comer la Pascua con ustedes. Y le dio la nueva connotación a esa fiesta, a esa cena, donde dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre. ¿Ya? Y como dijimos, no quiere decir que se transforma en el cuerpo y la sangre, pero son simbolismos, se identifica uno con lo que Cristo hizo. Y cuando el Señor Jesús estaba ahí, estas personas estaban discutiendo entre ellos, preguntándose, ¿quién de nosotros va a ser el mayor? Juan nos dice que el Señor Jesús se puso en pie y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y luego de eso el Señor les dice, todos ustedes se van a escandalizar este día. Pero a ti, Pedro, en especial, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero yo he orado por ti, y esa palabra en griego es plural. Entonces está diciendo por todos ustedes. Porque al final de cuentas, Satanás quiere zarandearnos a todos. Pero vamos a ver aquí que el Señor comienza a preparar a Pedro. Y lo más importante que miramos la semana pasada, que el Señor Jesús ora por Pedro.
y también sigue orando con nosotros. Entonces, vamos a mirar aquí, en el versículo 31, vamos a empezar a leer del capítulo 22 de Lucas. Y el Señor le dice a Simón, 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 he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, ahora eso es interesante. Aquí Pedro iba a caer, pero también dice aquí que este es un acto que Pedro tenía que hacer. Él tenía que volver. Tú vuelto, cuando tú vuelvas. Ya yo ya hice lo que tenía que hacer, ahora tú, a tu parte, tú debes volver. Entonces, dice aquí, confirma a tus hermanos. Esto es, como dijimos la semana pasada, estos son detalles que solo Lucas nos da. En los otros evangelios no nos dice nada acerca de esta comisión, ¿ya? Salvo en Juan, pero después de la resurrección. Él le dijo, y aquí vienen las lecciones que podemos aprender de este hombre. Dice, él le dijo en el verso 33, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, ¿ya? Vea, cambió de Simón a Pedro, Pedro, roca, cabeza dura. A veces nos pasa, ¿ya? Te digo, escúchame, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué me conoces? ¿Ya? No está diciendo que yo soy el Mesías, no que yo soy el Hijo de Dios, no, que me conoces. ¿Conoces tú a este hombre? No, no lo conozco. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Y lo primero que podemos aprender aquí es la confianza que Pedro tenía en sí mismo. Fíjate, nos dice aquí, Señor. Cuando el Señor les dice en los otros evangelios, todos ustedes se van a escandalizar, todos se van a ir, Pedro dice, pero yo no, Señor. Si todos estos te abandonan, yo no te voy a dejar. Puedes contar conmigo, por eso soy Pedro, la roca. Bueno, roquita pequeña, pero soy. Puedes contar conmigo. Yo creo que este es uno de los problemas de todos nosotros, así como Pedro. Somos demasiado confiados en nuestra carne, en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, en nuestros recursos, en nuestro conocimiento. Y hoy día la mayor cantidad de información que estamos recibiendo es esa. Tú puedes hacer, persigue tu sueño y todo ese tipo de cosas que tienen que ver solo con nosotros. Ahora, Pedro no era cualquier persona. Pedro era un pescador. ¿Ya? Y un pescador fornido, porque dice que él sacaba la red. Redes que a veces ni los que iban con él podían hacer, y él lo podía hacer. Entonces él estaba confiando, no, Señor, yo contigo y voy a ir y voy a pelear todo lo que tenga que pelear, y si tengo que morir, voy a morir. Él se creía demasiado fuerte. Él se creía el vocero oficial de los discípulos. Va a hablar Pedro, cadena nacional. Y él pensaba que él era el vocero de todos los demás. Razones por qué él pensó eso. Primero, porque Dios le reveló a él quién era Jesús. ¿Quién dice los hombres que soy? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, wow, ahí está. En Juan 6, cuando toda la gente se estaba yendo y Jesús le dice a los discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? Pedro, a nombre ahí de todos los discípulos. ¿Qué dice, Señor? ¿Dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Dónde vamos a ir? Entonces Pedro comenzó a tomar esa confianza en sí mismo. Y pensar, wow, yo soy el iluminado. A nadie más Dios le revela estas cosas, solo a mí. En el monte de la transfiguración, cuando estaban ahí, y habla Pedro, Pedro siempre tenía algo que decir. ¿Conoce gente así? O sea, no se callan, siempre hay algo que decir. Y cuando el Señor viene y están en el monte de la transfiguración, y le dice el Señor, sería buenísimo que nos quedáramos aquí. Hacemos tienda, hacemos una enramada y nos quedamos en este lugar, y ahí salió esa nube que se escuchó, este es mi hijo amado, a él oír. Entonces Pedro siempre tenía algo que decir. Y los discípulos discutieron, nos dicen los evangelios, especialmente este evangelio de Lucas.
¿Cuál era el problema de los discípulos? Es ¿quién es el más grande? Ahora, si usted pensara un poquito, ¿ya? Conociendo a Pedro, ¿quién creen ustedes que comenzaría este tipo de debate, este tipo de conversación? ¿Ya? Porque Pedro podría decir, vea, todo lo que yo he hecho. Así que eso quiere decir, ¿quién creen ustedes que es el más grande? Y Pedro decía, bueno, ustedes saben, todos sabemos quién es el más grande. ¿Quién caminó en las aguas? Ah, sí, él decía. ¿Y qué probablemente? Pero 5 pasos y después casi te ahogan. Los discípulos. ¿O quién reveló que Jesús era el Mesías? Ah, sí, pero después el Señor te dijo, apártate, Satanás. Y ahí estaban en ese pleito. Entonces Pedro se creía y tenía una autoconfianza. Y ahí es donde comienza el problema de todos los cristianos. Comenzamos nosotros a depender de nosotros, a tener una confianza desmedida aquí. El primer paso hacia la caída de Pedro es este, su confianza en su carne. Su confianza en su carne. El apóstol Pedro descubrió que fue su área probablemente de fortaleza física la que le produjo mayor problemas en su vida. Por eso dice la Escritura, el que está firme, porque cuando usted está firme, usted se descuida. Y había alguien que conocía a Pedro mejor que el mismo Pedro, y es Jesús lo que le está diciendo aquí. ¿Qué piensa? ¿Ustedes se hubieran imaginado a lo mejor o Pedro pensando, yo nunca voy a negar al Señor? Él no estaba diciendo, sí, pero lo voy a negar igual. No, él estaba seguro de que él nunca imaginó que iba a llegar a hacerlo. Y ahí es una pregunta para usted. ¿Qué es lo último que tú piensas que no harías? Ah, yo nunca voy a hacer esto. Cuidado. El que está firme, mire que no caiga. Porque, yo no lo voy a hacer. Sí, tienes un buen deseo, pero no tienes el poder para no hacerlo. Porque el poder no está en ti. El poder está en Cristo Jesús. En Él. Y Pedro olvidó completamente esto y a veces nosotros los cristianos olvidamos completamente esto. Y estamos más preocupados a veces de las áreas débiles de nuestra vida y dejamos las fuertes. Y esas se vuelven vulnerables. Fuerzas desprotegidas. Y cuando eso se vuelve vulnerable, es una doble debilidad. Entonces, el primero aquí es tener cuidado en esto. Nunca confíes en tu carne es carne. Ay, a veces la gente con sus hijos que los cuida, sí, yo confío en mis hijas, pero no en su carne. Y lo mismo yo. Mi esposa confía en mí, pero ella sabe que yo soy carne. Y necesitamos tener personas a las cuales usted pueda rendir cuenta. Primero teme a Dios. Teme a Dios. Si eres casado, teme a tu esposa. ¿Sí? Y viceversa. Debemos tener eso aquí. Integridad. Yo sé, a veces podemos actuar en integridad, yo no haría esto nunca. No, debemos tener un balance. Y poder tener personas a las cuales tú o yo podamos rendir cuenta. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo están tus luchas? ¿Hacia dónde vas? Yo creo que ese es un problema. El que se aísla otra vez contra todo consejo se encoleriza. Proverbios 18. Solo nunca vas a llegar a ni una parte. Y vamos a ver que esto también es una de las causales del apóstol, que cayó. Entonces, confiar en nuestra carne es algo muy peligroso. Muy peligroso. Y más aún, comenzar a confiar en estas áreas en las cuales yo digo, soy fuerte. Por ejemplo, Abraham se conoce como el padre de la fe. ¿Dónde fueron sus fallas? En la fe. En la fe. Sansón, físicamente fuerte. ¿Dónde fueron sus fallas? En su carne, en su fuerza. Fue dominado por una mujer. Fue dominado por una mujer. Entonces debemos tener cuidado. El pueblo de Israel, cuando conquistó Jericó, no consultaron a Dios después cuando iban a conquistar Jai, y fueron y dijeron, no necesitamos ir todos. Mandaron un montón.
y fueron derrotados. ¿Cuál es la razón? Comenzaron a confiar en ellos mismos. No oraron al Señor y había pecado en el campamento. Y el pecado del campamento trajo consecuencias para el pueblo. Entonces comenzar a confiar en esas áreas fuertes de nuestra vida a veces es algo muy, muy delicado. Muy, muy delicado. Y debemos tener siempre eso. ¿Ya? Estamos siempre a un paso de caer si estamos dependiendo en nuestras propias fuerzas. Estamos siempre a un paso de caer si estamos confiando en nuestro ingenio. Estamos siempre a un paso de caer si estamos confiando en nuestra experiencia. Ese es el camino al fracaso, hermanos. Y yo oigo a veces siempre, y está bien, los pastores podemos tener años en el ministerio, pero la experiencia no te hace inmune a la caída. Y cuando piensas que yo ya tengo 50 años, ¿cuántos años tenía David cuando pecó con Betsabé? Más de 50 años. Entonces debemos tener cuidado en eso. Y los pastores deben tener cuidado en eso. Tu experiencia a mí no me dice nada. Sí me puedes enseñar, pero eso quiere decir que tú debes cuidarte, porque estás confiando a lo mejor en tu experiencia. Yo lo sé hacer, ustedes no lo saben. Y el enemigo te está engañando. ¿Y sabes lo que trae tu experiencia? Si no está bien dirigida por Dios, orgullo. Y antes de la caída hay altivez de corazón, orgullo. Y comienzan a caer. Entonces, Pedro está aquí en esta situación. Todos nosotros de una o de otra forma podemos venir y caer. Todos nosotros de una u otra forma estamos luchando en estas áreas. Pensando de que soy fuerte ya. No necesito esto, no necesito aquello, no necesito a nadie. En realidad no necesito a Dios, Dios me necesita a mí. Así que le voy a hacer un favor hoy y voy a servir. O voy a hacer esto. Error aquí. Demasiadas fórmulas hoy día para lograr éxito. Todo tipo de experiencias, todo tipo de cosas. 7 pasos para esto, 7 pasos para criar a tus hijos, 7 pasos. Y leemos infinidad de información, pasos. Y la palabra clave es éxito. Para triunfar, para hacer esto, para hacer aquello. ¿Cuál es el problema de estas cosas que se han introducido en la iglesia? La fórmula o la filosofía del enfoque de estas cosas es usted mismo y no el Señor. Hágalo usted en 7 pasos. Logre que su ministerio crezca en 7 pasos. Logre que su iglesia crezca en 3 pasos. Enfocado en uno. Acuérdense, si Jehová no edifica la casa, en vano edifican. Y cuando Jehová no edifica es cuando está enfocado usted haciendo la obra y no Él. Porque la obra es de Él. No sé, aquí el apóstol Pedro tiene este problema. Y no importa lo positivo que usted pueda pensar. Hoy día se habla mucho acerca de eso. Ah, no, hermano, pero pastor, si la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Con el mazo dando y a Dios rogando. Y lo citan como palabra inspirada. Eso no está en la Biblia. Y lamentable hay muchos cristianos que no saben que eso no está en la Biblia. Pero ¿qué es lo que está en la Biblia? ¿Qué es realmente lo que está en la Biblia? Cuando yo leo mi Biblia, yo veo que la Biblia enseña algo diferente. Tú vas a ser ayudado por Dios en la medida en que tú seas roto, quebrado, humillado delante de Dios. Te rindas completamente ante Él. Es la única manera. El día que te pierdas de vista y comiences a ver a Dios, entonces Dios te va a ayudar. Porque por más que tratemos de hacerlo, el orgullo nos va a caer. Porque en nosotros no está el poder. Y el orgullo tiene siempre la última palabra. Y Pedro siempre tenía la última palabra. ¿Y cuál es la última palabra del orgullo? Yo lo hice. Hay una historia de un pato y una rana que vivían en un charco. ¿Ya? Pero el charco se secó. Entonces la rana dijo, yo no puedo irme de aquí, necesito ayuda.
porque si no nos vamos a morir. Entonces le dice al pato, le dice, mira, agarra esta rama con tus pies y yo agarro la rama con el hocico y tú vas volando y vamos buscando otro charco donde podamos vivir y no morir. Y el pato dijo, claro, tiene sentido, vámonos. ¡Pum! Y empezó. Y el granjero los vio, dijo, qué inteligente. ¿A quién se le habrá ocurrido? Y la rana dijo, a mí. Eso es lo que hace el orgullo. El orgullo siempre quiere decir, yo lo hice. Y eso siempre nos va a llevar a la muerte. A la muerte. Entonces Pedro es de esto. Mira lo que estoy haciendo, mira lo que hice. Señor, si no lo hacen, yo lo voy a hacer. Pedro es como esta rana, cayendo, porque tuvo que abrir la boca. Nunca te negaré. Entonces, cuidado con confiar en nosotros mismos. Segundo, versículos 39 al 46. Y saliendo, se fue, como solía Jesús, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, fíjense, Lucas no menciona que es el Getsemaní, el jardín ese, pero Mateo, el capítulo 26, verso 36, sí nos dice, lo mismo Marcos, nos dicen que ese era el lugar. Y les dijo, orad. Dice, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, a una distancia razonable. Tan razonable es que probablemente ellos sí lo escuchaban. Y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. La semana pasada hablamos de eso, la copa de la ira. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Dónde Jesús venció para ir a la cruz? Aquí, en este lugar. Aquí es donde se vence, en la oración. Y les apareció un ángel del cielo para fortalecer y estando en agonía. Esta es la agonía que el Señor tenía. El mejor comentario de este momento está en Hebreos 5:7, donde dice que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. O sea, así es como estaba Jesús. No como algunos, ay Señor, pasa de mí esta cosa. No, él dice que estaba con ruegos y súplicas. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y oraba más intensamente, y era sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? No piensen ustedes que a lo mejor estaba enojado. No sabemos si le gritó o no. ¿Por qué se duerme? Porque en la escritura nosotros no podemos determinar. Pero sí, el Señor le dice, ¿por qué están durmiendo? Levántense. Dice, y orad para que no entréis en tentación. Entonces, cuando tú comienzas con la primera, que es confiar en tu carne, dejas de orar. Te duermes, no oras. Y este fue el segundo problema de Pedro. Porque Pedro, ¿para qué voy a orar? Si vean, 1,90 m, grande, ¿quién? Yo puedo defender a Jesús. Jesús no necesitaba que nadie lo defendiera. Y por eso les dice a ellos, hey, oren. Jesús estaba siendo presionado en su espíritu. Acuérdense, Getsemaní es una prensa para el aceite. Y eso es lo que Jesús estaba sintiendo. Y él está orando y les dice. Mateo nos dice que tomó a Santiago, Juan y Jacobo, ese círculo pequeño, lo llevó cerca. Le dice, oren aquí. 3 veces volvió y las 3 veces estaban durmiendo. Las 3 veces aquí. La autoconfianza, la autodependencia nos va a alejar de la dependencia y la confianza en Dios. ¿Para qué orar? Si yo lo puedo hacer. No, pero pastor, yo lo puedo hacer, sí. Tú puedes hacer, yo puedo hacer muchas cosas. Pero pregúntate si es la voluntad de Dios o no. Hacerlo. No necesito que Dios me diga esto o aquello, yo sé, porque yo tengo la habilidad. Estudié para eso, pero es la voluntad de Dios. La oración se debilita cuando comenzamos a depender de nosotros mismos. Y eso es lo que ocurre. Entonces, cuando la oración se debilita,
mi vida se debilita y comienza a secarse. Y comienzo a depender solamente de mí. Total, ¿para qué? Si yo puedo hacer que las cosas sucedan. Debemos confiar en el Señor y descansar en Él. La vida de Josué es un ejemplo de eso. El día que dejó de orar y de consultarle a Dios fue engañado por los gabaonitas. En vez de haber orado, Señor, ¿esto es qué? Cayeron. Entonces, el guerrero de oración es el hombre que depende de Dios. Ese es un guerrero. No alguien que confía en sí mismo. Entonces, depende de Dios, te vas a volver un guerrero de oración. Porque tu confianza está en Él y tú quieres que Él te guíe aquí. Es como Moisés, Señor, si tú vas a ir con nosotros, no necesitamos líderes nuevos, no necesitamos más recursos, no necesitamos un ángel, necesitamos que tú vengas con nosotros. Y si tú no vienes con nosotros, aquí nos quedamos. Dependemos de ti. No de más líderes, no de más recursos, ni de cosas sobrenaturales. Necesitamos completamente de ti. Mejor que nos quedemos aquí. Esa debe ser nuestra actitud. Entonces Pedro, en vez de estar orando, está durmiendo. Entonces pregúntate esto, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Saludable? ¿O estás ahí? ¿Tu vida está marcada por la verdadera búsqueda de Dios? ¿Estás buscando su rostro, su voluntad, su dirección? ¿O sencillamente, ahora Señor, gracias por estos alimentos, amén? Esa es tu vida de oración. Tu vida de oración va a determinar cuánto tú dependes de Dios. Si oras en cada situación o no. Si no es así, entonces vemos de quién estamos dependiendo. Ahora, hay una cosa que es interesante, porque la gente, bueno, yo no oro mucho. La Biblia dice que si tú no oras es pecado. El que sabe hacer lo que tiene que hacer y no lo hace, que dice Santiago 4, es pecado. Bueno, sabemos que tenemos que orar sin cesar, orar en todo tiempo. Pecado de omisión. Entonces, yo no sé, porque yo no hago esto, no hago aquello, pero hay cosas que no estás haciendo. Y una de estas cosas que a veces no estamos haciendo es orar. Y la oración es algo que el Señor nos está mandando que hagamos. Orar y velar, para que no entréis en tentación. Orar para que no desmayen. También miramos aquí. Entonces, aquí Pedro no está haciendo lo que el Señor les había enseñado en otros capítulos antes de aquí. Les enseñó el Señor a orar y les dijo, oren sin cesar, oren para que no tropiecen. Y aquí otra vez está Él. Entonces Pedro se durmió. Su autoconfianza lo llevó a depender de sí mismo y dejó de orar. Lo tercero, versículo 47 al 53. Cuando yo confío en mí y dejo de orar, bueno, tiene que haber algo para yo mostrar de que yo estoy siendo guiado por Dios. Y ahí es donde entra el asunto. Se cambia la devoción por la acción, por hacer cosas, por comenzar a activar y hacer y hacer y hacer. Es como dicen por ahí, que tu iglesia sea algo que ocurra para que la gente llegue. Y por eso hay algunos que todo el tiempo están inventando cosas y cosas para hacer. Ve aquí, versículo 47, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, este es el detalle único de Lucas, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? ¿Se acuerdan que dijo que iban a herir a espada? Entonces, vamos a herir a espada. Probablemente yo creo que fue Pedro. Señor, ¿qué? ¿Ya empezamos aquí la matanza o qué? Y uno de ellos hirió a un siervo. Juan 18 nos dice que fue Pedro, del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Marcos se llamaba. Entonces respondió Jesús y dijo,
¿Ya? Esto tampoco se encuentra en los otros evangelios, esto es solo de Lucas. Basta ya, dejad, ustedes no han entendido, los discípulos no habían entendido. Y tocando su oreja le sanó. Este es el último milagro que está registrado en los evangelios de Jesús. ¿Ya? Y fíjate qué interesante, es para arreglar una falla, un error, un pecado de uno de sus discípulos. Es el último aquí. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis venido, habéis salido con espada y palos, y habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis la mano contra mí? Mas esta es vuestra hora, la potestad de las tinieblas. Colosenses 1:13 dice que Dios nos traspasó de las tinieblas a la luz. Nosotros ya no estamos ahí. Entonces, fíjate, lo tercero que vemos aquí, Pedro confió en sí mismo. Pedro se durmió cuando debería estar orando. Cuando tú te duermes, dejas de ser sensible a la voz de Dios. Dejas de ser sensible a la dirección de Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando dejas de ser sensible a la voz de Dios? Vas a comenzar a reaccionar. Son dos cosas diferentes, reaccionar y responder. Y aquí nosotros vemos que este hombre reaccionó en lugar de responder. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos. Jesús necesitaba ayuda, Jesús no necesitaba ayuda. Juan nos dice que cuando vino esta multitud y le preguntaron, ¿a quién buscáis? Le preguntó el Señor, y dijeron a Jesús de Nazaret, yo soy. ¿Qué pasó con la multitud? Cayeron. Él tiene el poder, él podía haber hecho así, ¡pum!, y se acabó. Pero él no necesitaba ayuda. Pero Pedro quería cumplir. Señor, ¿qué fue lo que Pedro le dijo? No te negaré, voy a ir contigo a todas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Reaccionamos a las situaciones. ¿Cuándo respondemos? Respondemos al liderazgo del Espíritu. Son dos cosas diferentes. La reacción siempre nos va a llevar a la actividad, a hacer cosas. Pero el responder siempre nos va a dar dirección. El Espíritu Santo siempre nos va a dar dirección. Siempre nos va a guiar. Entonces, ¿cuál es el error hoy día de muchas iglesias, de muchos cristianos? Es que ellos están midiendo la espiritualidad con lo que ellos están haciendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué producimos? Total, estamos haciendo cosas. Se olvidan que el Señor dice, estad quieto y ver la mano de Dios. Hay tiempo para eso. Y cuando usted y yo comenzamos a tener actividades, debemos asegurarnos que es el Señor que nos está guiando. No, si usted está, yo estoy durmiendo, va a ser muy difícil que el Señor te guíe. Entonces son solamente actividad para reemplazar devoción con Dios. Esa devoción personal, ese tiempo con Dios en la palabra. Entonces, como está llegando gente, yo tengo que mantener a la gente en ese ritmo y comienzo a hacer cosas. Y no les enseñamos a que deben estar quietos también y esperar al Señor, conocer al Señor. Y que el Señor vaya dirigiendo y vaya guiando. Entonces aquí vemos a este hombre. ¿Ya? Entonces, a veces uno hace la pregunta, ¿ya?, a algunos pastores, a algunos hermanos, ¿ya?, y le hace esta pregunta que es muy sencilla, que yo sé que usted lo hace a veces también, y yo lo hago, ¿ya? A veces a los pastores, dice, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué estoy esperando yo que me digan? Bueno, estoy bien, estoy mal, pero generalmente es esta la respuesta. Estoy demasiado ocupado, estoy enseñando la escuela dominical, estoy enseñando a los niños, estoy enseñando esto, abrí un segundo servicio, y empezamos a hacer. Pero la pregunta no fue, ¿qué estás haciendo? La pregunta es, ¿cómo estás? Después a lo mejor va a venir el qué estás haciendo. Pero lo primero es cómo estás. Porque el querer mostrar que yo estoy haciendo cosas, quiere mostrar a la gente que está bien. No necesariamente. No necesariamente. Usted puede hacer muchas cosas. Los testigos de Jehová hacen evangelismo, usted los ve. Están a hacer su proselitismo. ¿Ya? Y hacen sus cosas, ¿entiendes? Pero eso no quiere decir que están bien aquí.
Entonces debemos tener cuidado en eso. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué te está enseñando el Señor? ¿Hacia dónde te está guiando el Señor? Esa es la respuesta que uno quiere escuchar. No lo que yo estoy haciendo, porque sí, lo que yo puedo hacer, esto y esto, no, es que es lo que el Señor te está guiando a hacer. Entonces a veces cambiamos eso, queremos hacer. Eso no quiere decir que yo voy a estar así todo el tiempo, no, pero hay tiempo para ver la mano de Dios moverse, pero también hay tiempo para actuar. Pero cuando eres guiado por Dios a hacer lo que Él quiere que usted haga. Entonces, Jesús ve esta acción de Pedro y el Señor dice, hey, yo no te pedí que hicieras esto. No estaba orando, estaba durmiendo, no estaba escuchando a Dios. Y Dios tiene que corregir en este milagro, cubrir el error de su discípulo. Y es lo último que vemos del Señor aquí. Es lo último que vemos del Señor aquí. Ahora, ¿usted cree que Jesús sigue cubriendo los errores de sus discípulos? Claro. Todavía. ¿Usted cree que Satanás no nos acusa todo el tiempo allá? Sí. Pero ahí Él está intercediendo por nosotros. Y cada vez que yo fallo, yo me arrepiento, el Señor me perdona. Y no hay registro de eso. Olvidado y perdonado. No vemos más este registro nosotros. Y Pedro que le cortó la oreja al otro y el Señor tuvo que repararla. No vemos eso. Pero también fíjese lo cuarto que hay aquí en el verso 54. La caída. Cómo va acumulándose todo esto. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro, yo creo que Pedro todavía está, yo voy ahí. Le seguía, pero de lejos. Entonces, cuando dependemos de nuestra carne, cuando nosotros no estamos orando, nos estamos durmiendo y estamos haciendo actividad, estamos siguiendo a Dios a distancia. Él va allá, o el Señor está atrás y yo voy allá, y es lo que Pedro está haciendo aquí. Lamentablemente, eso es una realidad. Y esto no es algo que ocurre de la noche a la mañana, una caída, no. Las personas comienzan a seguir a Jesús a distancia, lejos de Él. ¿Cómo sabes tú que estás siguiendo a Jesús a distancia? Pregúntate cuáles son tus prioridades en tu vida. Ahí está la respuesta. Cuando comienzas a cambiar trabajo, actividades recreativas o actividades familiares de cualquier tipo, por ese tiempo precioso que tenemos para estar en la palabra, por ese tiempo precioso que debemos tener en compañerismo uno con otro, entonces estás caminando de lejos. Eso es sutil, pero muy mortal. Hebreos 2:1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Fíjate lo que dice aquí, no sea que nos deslicemos, no sea que nos movamos del puerto y no nos demos cuenta. Porque esta es la idea de un barco que está ahí anclado, pero ya se comenzó a deslizar y terminó en un lugar que no quería. El mejor lugar para nosotros estar es en Cristo Jesús, en nuestra relación íntima con Él. Pero si yo estoy dependiendo de mí, si yo estoy durmiendo, no estoy orando, si yo estoy solo actividad, entonces quiere decir que ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Está de lejos. Entonces los cristianos a veces se olvidan de eso. Disminuimos nuestro fervor por el Señor. ¿Cuánta pasión tenías cuando comenzaste? La iglesia de Éfeso era una iglesia que tenía sana doctrina, una teología buena, excelentes maestros. Tuvo a Pablo, ¿ya? Tuvo a Timoteo y Juan. O sea, imagínate. Pero el Señor les dice, hey, ustedes tienen una teología increíble, pero les tengo que decir algo. Son pura cabeza. Han dejado su primer amor. Más bien reaccionen y vuelvan.
Están corriendo ustedes, ya no están corriendo conmigo a la par, sino que ustedes están corriendo a su propio ritmo y no al ritmo de Él. Queremos llevar a Dios a nuestro ritmo. No, es al ritmo de Él. Corramos y entonces despójese de todo lo que le impide. Eso. Entonces, nosotros vemos aquí que esta caída de Pedro no es algo que se produjo de la noche a la mañana. Usted comienza a deslizarse. Y ya Jesús ya no es su prioridad. Ya Jesús no es el que determina qué es lo que usted va a hacer. O sea, para mí todavía es increíble que gente valore el hecho de congregarse un domingo con otra cosa. Imagínense. No nos vemos en toda la semana, no te congregas en toda la semana y el domingo te sale otra cosa o sale otra cosa. La gente, ¿qué hace? La otra cosa. Te estás deslizando. Pero no es pecado, pastor. No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces debemos tener cuidado que Jesús está ahí. El que se mueve somos nosotros. Nosotros comenzamos a deslizarnos. Él siempre está ahí. Y el quinto, versículo 55. Cuando te desliza, te vas a dar cuenta qué va a ocurrir con tu vida. Fíjate aquí, Pedro llegó a calentarse en el fuego del enemigo. Si pasas más tiempo con tu enemigo, ¿ya? Como dice el dicho, en la miel todo se pega, ¿no? Vea lo que hace Pedro aquí, dice, y habiéndose, versículo 55, habiéndose ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Qué hacía Pedro ahí? Y camuflado, yo creo. ¿Ya? No llegó con ninguna camiseta que dijera Ministerio Cela, Cristo San y Salva, ¿ya? Jesús es el Mesías, Juan 3:16, no, él estaba ahí. Juan nos dice que fue dejado pasar porque Juan conocía a uno de los sacerdotes. Y siéntese ahí. Pero una criada al verle sentado al fuego, estaba ahí calentándose, no con el fuego de Dios, sino con el fuego del mundo. Y el fuego del mundo solo te calienta por afuera, pero luego te va a quemar por la eternidad. Y aquí viene el Señor, este hombre dice que estaba sentado, se fijó en él y le dijo, también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, y siguió ahí. Dijo, aquí estoy en terreno peligroso, pero él siguió ahí. Un poco después, viendo lo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro, hombre, no lo soy. No lo conozco y tampoco soy. Hoy día hay muchos que no me identifico con los cristianos. ¿Con quién te identificas? Porque ser cristiano es ser como Cristo. Si no te identificas con los cristianos, entonces quiere decir que no te identificas con Cristo. Entonces tú puedes llegar y decir, hey, en realidad no he estado con él, porque es lo que está diciendo. Como una hora después, y Pedro seguía y vea, Pedro es duro. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. De pronto lo escucharon hablar. ¿Cómo supieron que era Galileo? Lo escucharon hablar, sí, perdieron otra vez, sí, claro, estaban hablando. Lo escucharon por su acento. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Imagínense lo que fue para Pedro. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, dice verso 62, saliendo lloró amargamente. Salmo 1, ¿qué dice? Bienaventurado es el hombre que no se ha sentado en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Dónde estaba Pedro? Él estaba ahí. Y ese es el reflejo. Vea la progresión aquí. Comienzas a alejarte del Señor, comienzas a pararte al lado de esta gente, terminas sentado con esta gente y terminas en pecado. Así es como comenzamos a movernos. ¿Dónde está encontrando consuelo Pedro? En el campamento de los enemigos. En vez de haber estado orando. Él está ahí.
Este es un lugar miserable para estar. Miserable en el sentido que tienes demasiado del mundo para disfrutar del Señor o demasiado del Señor para disfrutar del mundo. Estás ahí. Bueno, Pedro está aquí. Y el gallo cantó. Ahora, hubiera sido triste que la historia hubiera terminado aquí. Si usted está tomando nota, en el libro de Hechos tenemos la restauración de Pedro. En Hechos 2, en el primer sermón, cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué vemos haciendo a Pedro? Dice que Pedro estaba predicando el día de Pentecostés. Pero para que eso ocurriera, el Señor restauró a Pedro. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Y luego Pedro comenzó a predicar. Y comenzó a decirles, ustedes mataron al Señor, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Vea cómo el Señor comenzó a usar a este hombre. El hecho que tú falles no quiere decir que nunca más Dios te puede usar. A Dios le encanta restaurar. Y a veces le gustan esos casos perdidos, que nadie más restauraría. Él lo hace aquí. Entonces, Pedro, después de negar al Señor, después de estar ahí en esa fogata con esta gente, 40 días después o 50 días después va a estar aquí hablando de Jesús. De Jesús. El Mesías. Audazmente. Ya no con temor de decir, ay, es que no lo conozco. Es lo que hace. En Hechos 3 vemos otra vez a Pedro levantando a este cojo y luego todo lo que pasó. La pregunta para nosotros es, ¿qué es lo que le sucedió a Pedro? ¿Cómo pasó de negar al Señor a este punto? Fíjate, el versículo 61, otra vez ahí en Lucas. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Note 5 cosas aquí. Primero, aquí vemos, Jesús está mirando a Pedro, pero no lo mira con ira, lo mira con compasión. Misericordioso y clemente es el Señor, dice el Salmo 103. Eso es como Dios lo está mirando. Te lo dije, loser, perdedor, te lo dije. No, el Señor no le dijo eso. Inútil, yo sabía. Vea, el Señor no nos trata así, pero a veces nosotros nos tratamos así. Esposos a sus esposas o esposas a sus esposos. Gracias sean dadas a Dios que Él no nos trata así. ¿Ya? Él siempre nos ve con esa posibilidad, con misericordia y compasión. Esta es la bondad de Dios. La bondad de Dios siempre nos lleva al arrepentimiento. El llorar, y como la Magdalena, ese llorar de hombre nunca nos va a llevar al arrepentimiento. Entonces, la clave aquí es que el Señor lo mira con misericordia y esto rompió el corazón de Pedro. Es ahí cuando Dios puede trabajar en la vida de alguien. Mientras siga siendo yo fuerte, no va a poder. Y Pedro dice que salió fuera, lo segundo, y lloró amargamente. Otra traducción dice que lloró dolorosamente. Entonces, ¿qué ocurrió con esto? Que Pedro se vio a él mismo como terminado. Aquí murió Pedro. Esto se acabó. Y es ahí donde viene el Señor y puede comenzar a trabajar en la vida de un hombre. Cuando llegamos a este punto, lo trajo su tristeza, no lo trajo a una amargura que lo llevó a colgarse de un madero, sino que lo llevó a reconocer la cruz y arrepentirse de lo que iba a venir. Y eso es lo que lleva cuando Dios trae en nuestra vida eso. Si no, Pedro hubiera seguido aquí. Entonces, ¿quieres llegar a la luz? Deja de confiar en ti. ¿Quieres ver realmente la luz? ¿Quieres realmente conocer y depender de Dios? Deja de confiar en ti. Debes morir a ti porque si no, no va a pasar. Vea, la tercera cosa que nosotros podemos ver es que Pedro se dio cuenta de que había sido perdonado. Marcos, el capítulo 16, nos dice que cuando Jesús resucitó, le dijo a la mujer, vayan a los discípulos, pero díganle a Pedro. O sea, el Señor se encargó de que él
recibiera la información. Juan 15 nos dice que Pedro tuvo un encuentro con el Señor, único y especial. Entonces vemos que este hombre, ¿ya?, que negó al Señor, ahora es comisionado por el Señor. Pero no puede haber comisión del Señor mientras sigamos dependiendo de nosotros, en nuestras propias fuerzas. 3 veces negó al Señor, el Señor le dice, ¿cuántas veces me amas? 3 veces. 3 veces. Cuarto, vemos que Pedro vio una resurrección. ¿De quién? De Jesús. Él vio eso. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3, nos dice que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Por qué Pedro ahora era un hombre diferente? Porque él no estaba siguiendo a un gurú muerto ni a un filósofo muerto. Él estaba siguiendo al Señor resucitado, quien lo amó, lo perdonó y lo restauró. A veces la pregunta es esa, ¿quién estás siguiendo tú? ¿Y quién estás esperando que te restaure? Yo no te puedo restaurar, ningún hombre te puede restaurar. Él te puede restaurar. Recuerda, sí, le fallamos a los demás, pero el peor fallo de nosotros es a Él. David dice en el Salmo 51, Jehová, contra ti he pecado. ¿Y quién es el que te puede restaurar? Es Él. Y esto es lo que Pedro está siguiendo, a este Cristo resucitado. Más tarde nos dice la tradición que Pedro murió crucificado, cabeza abajo. Él entendió completamente. Su vida cambió desde ese momento. Y es la obra que hace el Señor. Entonces, aquí es esto. Antes de que usted o yo podamos ser comisionados, Pedro ya había visto a Cristo resucitado, Pedro ya había sido restaurado, pero el Señor le dice, espérate, Pedro, todavía no puedes salir y hacer el loco como estás acostumbrado. Y de hecho lo iba a seguir haciendo, pero ya una locura cuerda. Le dijo, espera hasta que venga sobre ti y sobre todos ellos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que viene a trabajar en la vida de esos hombres. El Espíritu Santo trabaja en 3 formas en mi vida. Antes de mi conversión, dice que está con nosotros convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuál es el pecado que nos convence? De que no creemos en Cristo Jesús. Pero luego el Espíritu Santo, una vez que usted cree, viene a morar en usted. Todos nosotros que hemos creído en Cristo Jesús tenemos el Espíritu Santo en nosotros, pero no todos nosotros hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo. Todos debieron recibirlo, porque es una promesa de Dios. Y esto es lo que Pedro le dice, o esto es lo que el Señor le dice a Pedro. En tu poder ya no más, Pedro. En tus fuerzas ya no más. Es en el poder, en el dunamis del Espíritu Santo. Esperen eso. Y él esperó. Y lo llevó a hacer. ¿Ya? O sea, el Espíritu Santo, lo quinto, lo habilitó para que él hiciera esta obra. Ya no más dependiendo de ti, sí yo puedo, hay un gigante en mí, va a salir, sí, se puede, no. Ya no, Señor, tú. Entonces, ahí es donde hay una diferencia, y quiero que entiendan esto. Hay una forma hoy día que se llama conducidos con propósitos. ¿Ya? Aquí es conducido por el Espíritu Santo, no con propósito. Porque yo puedo tener muchos buenos propósitos, humanamente, pero eso no me van a llegar a ninguna parte, a mi relación con Dios. El Espíritu dirige, el Espíritu empodera. Y ahí te da propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que seamos semejantes a Cristo Jesús. No a lograr tus metas y tus grandes éxitos en tu vida, sino a ser como Cristo Jesús. ¿Qué hizo a Pedro de aquí en adelante? Cristo. Vivió para Cristo y murió
para Cristo. Es lo que Él hizo. Entonces, debemos dejar de depender y caminar en nuestras propias fuerzas. Debemos dejar de servir con nuestro propio poder, sino confiar en el Señor. Cuando tú haces eso, va a producir frustración, cansancio y vas a seguir cayendo. Pero cuando dependes del Señor, tú vas a ver la obra de Dios hecha. En tu vida primero y luego a través de tu vida. Efesios 5:18 nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. La palabra ahí está, es que usted debe seguir siendo lleno. ¿Por qué será? Porque continuamente usted y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesita verdadero poder, empoderarse realmente, eso no va a venir de ninguno de nosotros, eso viene de ahí arriba. Y Dios lo puso ahí. ¿Qué debemos hacer? Si usted lo quiere, pídalo y el Señor se lo dará. ¿Qué quiero yo del Señor? Todo lo que Él tenga para mí. ¿Qué es lo que no quiero? Nada de mí, todo de Él. Pero para que eso pueda darse, yo tengo que a veces llegar a este punto, donde estoy roto y llorar dolorosamente, porque he tratado de hacer mi vida, el ministerio, la familia, lo que sea, en mis propias fuerzas. Y lamentablemente he fracasado. Y el Señor dice, no, ahora es tiempo. Ven, recibe el Espíritu Santo, llénate del Espíritu Santo y comienza a depender de Dios cada paso. Cada paso. Señor, iré allá. Señor, me quedaré. Compraré. Pero es que eso al Señor no le interesa, ¿sí? Todo. Cada cosa de nuestra vida, porque con eso tú honras o deshonras a Dios en las decisiones que tomas. Pues imagínate, quieres honrar a Dios y voy a tomar esto y voy a comprar aquello, después no puedes pagar. ¿Qué está ocurriendo? Eres cristiano. ¿Estás pagando o estás dejando de pagar algo? Y estás mostrando tu carácter. Por eso debemos orar, Señor, primero, ¿iré o no iré? ¿Compraré o no compraré? ¿Con quién me casaré? Pues nadie pregunta, no, si yo me voy a casar con la que me haga cambio de luces, ya. Ore. Vayas al monte a orar y ayunar, sobre todo los solteros. Y las solteras también, 7 días. Ayunar. Todas las cosas que Dios tiene para usted son mucho más de las que nosotros pensamos. Pensamientos de bien. ¿Dónde fallamos nosotros? Es cuando queremos hacer nuestra propia voluntad y decir, Señor, sí. Y nos volvemos solamente activistas. Nada ocurre en nuestro interior, todo exterior. Apariencia de piedad. Nada más. Dios quiere hacer un trabajo desde dentro hacia afuera. Considere estos para que no caigamos. Y considere que necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Siempre. Como cristianos, como iglesia, como familia. Oremos. Gracias, Padre, te damos esta mañana por tu palabra, Señor. Te adoramos. Oramos, Señor, para que tú continúes, Señor, enseñándonos a través de este libro y mostrándonos, Señor, que tú nos amas, que tú estás orando e intercediendo por nosotros, pero también estás, Señor, esperando que volvamos. Que podamos, Señor, dejar de depender de nosotros y comencemos a depender de ti. Porque tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra fortaleza. Que nos fortalezcamos, Señor, como dice Efesios, en el poder de tu fuerza. No en nuestro poder, no en nuestra habilidad, no en nuestro conocimiento, no en nuestra experiencia, sino en ti. Y cuando estamos ahí, Señor, sabemos que contigo, Señor, podemos estar seguros y confiados. No somos perfectos, pero sabemos, Señor, que mientras escuchemos tu voz, mientras estemos orando, buscando dirección, siempre la vamos a encontrar. Siempre.
Solamente ayúdanos a agudizar nuestro oído para escucharte, a pasar tiempo escuchándote, Señor, aprendiendo de ti y conociéndote. Oramos, Señor, en esta mañana. Te pido, Señor, por los enfermos, para que tú también, Señor, toques sus cuerpos, sanes a los enfermos, a los que necesitan trabajo, proveas trabajo, Señor. Oramos, Señor, en esta mañana y te agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Los anuncios.